Vamos a continuar con el mismo tema. Capítulo 24. Recuerda, ¿no?, cómo Abraham envía a su criado Eliezer a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Él se daba cuenta que era una comisión muy difícil, pero pues tuvo que hacerlo. Y dice en el 10: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Ya empezamos a ver este asunto, pero todavía hay algo de cosas que no hemos visto. En el versículo 14, Eliezer pide una señal, ¿sí? Sea pues que la doncella a quien yo dijere. Aquí está pidiendo una señal. ¿Era correcto esto? Pedir una señal a Dios no solamente puede ser incorrecto, puede ser pecaminoso. Esa señal que él pidió no parece que indicara que él tenía o que tuviera mucha fe. ¿Se acuerdan que los judíos en una ocasión le pidieron a Jesús una señal? Cuando le dijeron eso, esa señal que ellos pedían era algo pecaminoso. Es como si le hubieran dicho a Dios: mira, demuéstrame que tú eres Dios, demuéstrame que tú de veras eres hijo de Dios, y entonces creeremos en ti. Pero Eliezer, al pedir una señal, tenía ciertos atenuantes. ¿Por qué? Porque él no conocía la verdad como la conocemos nosotros. Vean cómo empieza su oración en el versículo 12. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. ¿Por qué dice eso? Dios de mi señor Abraham.
¿Por qué no dijo Dios mío, no? Esa frasecita, Dios de mi señor Abraham, parece indicar que su fe era muy pequeñita. Posiblemente él veía la fe de Abraham y por eso dice eso, Dios de mi señor Abraham. Veía la fe de Abraham, pero no veía la suya. O sea, la fe de él era muy pequeña. Pero aún así, él entendía que Dios es soberano. Y no solo eso, entiende que Dios es todopoderoso. Una persona que no cree que Dios sea soberano, tampoco creerá que Dios es todopoderoso. Y una persona que no cree en estos atributos divinos en realidad no puede orar. Vean cómo se humilla delante de Dios. Vean cómo dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dice, dame, te ruego. Los que no creen en un Dios soberano no ruegan. Hay muchos que creen que oran, pero le exigen cosas a Dios. No, a Dios no le podemos exigir nada. Al final del 12 dice, y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea, él entendía que ni él ni Abraham podían exigirle algo a Dios. O sea que algo entendía él del carácter de Dios. Entendía Eliezer que si Dios contesta la oración es por su misericordia. Entonces, ahí pueden ver que su fe era pequeña, pero era verdadera. Pero vean lo que dice en el 14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Vean el requisito que él está pidiendo de la doncella, que sería la escogida para Isaac. No está diciendo, sea que la doncella que venga, que esté muy guapa. ¿No pide eso? Estaba buscando en la candidata humildad y mansedumbre. ¿Sí? Porque solamente una mujer humilde y mansa hubiera aceptado esto, hubiera dicho, no, tú eres un desconocido y yo, ¿por qué tengo que darte agua a ti? Y luego darle de comer, de beber a tus camellos. Pero también hay otro requisito aquí, donde dice, también daré de beber a tus camellos. Aquí habla de compasión, porque pues una mujer compasiva diría, pues pobres animales, recorrieron tanto desierto y deben de tener mucha sed. Pero Rebeca era humilde, era mansa, era compasiva y también diligente, porque vean cómo dice en el 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y dice, y se dio prisa a bajar su cántaro. Y luego en el 20 dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo. Vean, era una mujer admirable, era una mujer diligente, una mujer esforzada, diríamos. Por eso dice en el 21, y el hombre estaba maravillado de ella. O sea que entonces le empezó a caer el 20, de seguro que es esta muchacha la que Dios quiere que sea la esposa de mi amo. Hay muchachos que andan buscando esposa y en lo primero que se fijan es si es bonita. Muchachas que buscan un marido y se fijan que esté guapo. Pero pues un muchacho inmaduro, lo único que le importará es eso, que sea bonita y nada más. Pero pues esos muchachos no entienden que engañosa es la gracia y van a la hermosura. Pero entonces, un joven cristiano debe de buscar nada más virtudes cristianas en una candidata. O sea, no debe de buscar que esté guapa. ¿Será pecado si busca que sea guapa? No, yo no creo eso. Ni modo que entonces
diga, bueno, pues basta con que tenga cualidades espirituales, aunque esté muy fea, ¿no? Sabemos que Dios contestó la oración de Eliezer y lo guió a la mujer que era la designada por Dios. Pero vean ustedes, Dios estaba trabajando con Isaac, estaba trabajando con Eliezer y estaba trabajando con Rebeca, estaba trabajando con todos. El otro día veíamos que Dios tenía para Isaac una Rebeca y Dios tenía para Rebeca un Isaac. Entonces, si Dios no te ha dado tu Rebeca, Dios no te ha dado tu Isaac, es porque de seguro no estás preparado, o te está preparando, ¿no? Y todavía no es el tiempo en que te haya de dar tu pareja. ¿Saben que es más importante nuestra preparación que tengamos una pareja? Nos conviene verlo así. ¿Por qué? Porque si tú te casas sin estar preparado, vas a lamentarlo toda tu vida. ¿Querrás una pareja preparada y tú no estás preparado? Vean Romanos capítulo 8. Ustedes conocen muy bien este texto, lo hemos visto en ocasiones. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Guiados en qué? Bueno, en el contexto principalmente guiados en la mortificación del pecado. Aquellos a quienes el Espíritu Santo guía en la mortificación del pecado, esos son hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios quieren ser santos, quieren apartarse de todo pecado. Entonces, si tú quieres que Dios te guíe a encontrar una pareja, pero no quieres que te guíe en la mortificación del pecado, entonces Dios no te va a guiar. ¿Saben ustedes cuál es la principal causa de problemas en el matrimonio? El pecado. O sea, un matrimonio, dos jóvenes que son cristianos, pero que llegan al matrimonio con mucho pecado sin mortificar, van a tener muchos problemas, tardarán en acoplarse. Si son cristianos terminarán acoplándose, no cabe duda, pero va a tardar mucho tiempo tal vez. Ahora, imagínense dos jóvenes que piensan que son cristianos, pero que no lo son. Vean lo que estoy diciendo, piensan que lo son, pero que no lo son. No solamente van a tardar mucho tiempo en acoplarse, si no llegan a ser cristianos, en realidad nunca se acoplarán, nunca. Vimos la semana pasada que Dios guía, Dios les muestra su voluntad solamente a los que sinceramente quieren obedecerle. O sea, si en el fondo tú no quieres hacer la voluntad de Dios, Él no te va a guiar. Acuérdense, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene y hace morada en él. Y a partir de entonces empieza esa persona a luchar contra su pecado, a mortificar su pecado. Antes no es posible. Todos los creyentes verdaderos tienen el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿quién es su dueño? ¿A quién le pertenece? No a Cristo. Porque dice un texto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, no le pertenece a Cristo. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, entonces le perteneces al diablo. No haces la voluntad de Dios, haces la voluntad del diablo. Dios guía solamente a los suyos, a los que están en Cristo, a los que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, leyendo esta historia, pueden ustedes darse cuenta que tanto Isaac como Rebeca como Eliezer eran convertidos. Su fe era pequeña, pero los tres eran convertidos. Los tres estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios guía solamente a esos, a los que están dispuestos a hacer su voluntad. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que unos judíos fueron con un profeta porque querían consultar con Dios? Le dijeron, a ver qué nos dice Dios. ¿Pero qué le dijo Dios al profeta? No, dice, no les voy a contestar.
No le respondió sus preguntas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no querían hacer su voluntad. Si tú no dejas tu pecado, si tú no dejas tu orgullo, tu soberbia, tu rebeldía, Dios no te va a guiar. Hay muchas personas que están confundidas, que no conocen bien la voluntad de Dios, tienen dudas, tienen temores, y dicen, bueno, ¿y si hago esto? ¿Y me meto en problemas? Pero ¿saben ustedes de dónde sale esa confusión? De que conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos. Porque un creyente, cuando hace la voluntad de Dios, no tiene esas dudas, no tiene esos temores. Si tú sabes que andas mal en algo y no dejas tu pecado, entonces Dios no te va a guiar. Vean Isaías 58. Vean lo que decían los judíos de tiempos de Isaías, en 58:3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dice, ¿por qué? Y ustedes saben la respuesta. Porque ayunaban, pero no buscaban la voluntad de Dios, buscaban su propio gusto. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, lo que te gusta, lo que les gusta a ustedes. No buscan lo que me gusta a mí, sino lo que les gusta a ustedes. Entonces, aunque ayunen, olvídense. Estos judíos pensaban, bueno, entonces la oración no basta. Voy a ayunar. Si por la oración no hago que Dios me dé lo que le pido, entonces voy a ayunar. No, si tú no quieres obedecer a Dios, o más bien, si no obedeces a Dios, de nada sirve que ores, de nada sirve que ayunes. Pero si tú eres sincero, Dios te guiará. ¿Te acuerdan que vimos, creo que fue en el primer estudio, que debemos investigar cuál es la voluntad de Dios en la palabra de Dios? Pero hay veces que aunque ustedes estén leyendo y leyendo y leyendo, aún así no sepan cuál es la voluntad de Dios. O puede ser su ignorancia, porque a lo mejor ni siquiera la han leído toda. Si no la han leído toda, pues es difícil que sepan. Hay versículos que nos aclaran nuestras dudas. Pero si leemos muy de corridito, o tenemos muy mala memoria porque se nos olvida lo que leímos, pues también está difícil el asunto. Si ustedes van a tomar una decisión, analicen los pros y los contras. Si hago esto, ¿qué puede suceder? Si ustedes ven que hay más contras que pros, mejor ni se metan. Simplemente si nos sentamos y nos ponemos a meditar en lo que estamos pensando hacer, de ahí pueden surgir cosas muy buenas. ¿Vieron ustedes esa película de Manos Milagrosas? De un médico gringo, un negrito que es el primero en separar a dos niñitos que nacieron pegados por la cabeza. Esos niños eran de Alemania. Y este médico se llamaba Ben Carson. Vive todavía. Lo veían como un buen candidato para ser presidente en lugar de Donald Trump. Pero pues a fin de cuentas no quedó. Este Ben Carson supuestamente es cristiano. Bueno, pues ese Ben Carson dice que antes de operar a una persona, él se pregunta, bueno, ¿qué puede pasar si lo opero? ¿Qué puede pasar si no lo opero? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces él analiza las cosas y dice, bueno, pues yo voy a tomar la decisión la que pueda ser menos riesgosa y que pueda ser de más beneficio para las personas. Esos son buenos consejos. ¿Qué puede suceder si tomo esta decisión? ¿Qué sucedería si no la tomo? Si no actúo, si me quedo con los brazos cruzados, ¿qué puede suceder? O sea, si nos ponemos a analizar las cosas, tal vez eso nos sirva de mucha ayuda. Hay personas, por ejemplo, que se endeudan porque no consideran las cosas. Hay personas que están bien endeudadas porque no se sentaron a analizar las cosas, no escucharon consejos. A lo mejor pensaron, bueno, otros se han endeudado porque son tontos, pero yo no, yo voy a pedir prestado en el banco, pero yo sí voy a pagar. Eso crees. Hay cristianos
necios que sacan cosas en abonos y que luego sufren las consecuencias. Qué pena que te lleguen los de Coppel, los de Electra y que te toquen la puerta a cobrarte. Eso no es correcto. Eso es indigno de un cristiano. Si no tienes para comprar las cosas al contado, no te las compres. Los cristianos debiéramos actuar en base al buen juicio. Hay otra forma que se conoce el buen juicio como sentido común. Si tú sacas cosas en abonos, eso no es buen juicio. Si vas a pedir un consejo, primero pregúntate si estás dispuesto a seguir el consejo. ¿Se acuerdan de Roboam? Le pidió un consejo a los ancianos, pero aunque le dieron un buen consejo, no les gustó. Fue con los jóvenes, con los de su edad, y les pidió un consejo, y ese consejo sí les gustó. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto daño hizo eso? Toda la nación sufrió las consecuencias de la necedad de Roboam. Si estamos dispuestos a esperar la guía de Dios, Él nos guiará. Pero ¿saben qué? Que eso no es fácil, porque muchos de nosotros somos impacientes. Hay ocasiones en que Dios nos obstaculiza con sabiduría, porque Él conoce nuestro corazón. Hay ocasiones en que Dios viene a ayudarnos cuando ya tenemos el agua en el cuello. ¿No estamos dispuestos a confiar en Dios aunque tengamos el agua en el cuello? ¿Se acuerdan cuando Cristo dormía en la barca? Cuando ellos vieron que se desató la tempestad, fueron y lo despertaron, estaban bien espantados. Hay ocasiones en que parece como que Dios se duerme. Señor, ayúdame, y no hay respuesta. Parece como que Dios no quiere escucharnos. Pero ¿saben qué? Que en el simple hecho de que nos haga esperar, algo sacará Dios de ahí. Tenemos que esperar. Dios sabe por qué nos hace esperar. Tal vez Dios nos está preparando para recibir la respuesta. ¿Cuándo fue cuando a Isaac le llegó la esposa? Cuando ya estaba preparado. Levantó sus ojos y ahí venía. ¿Se acuerdan? Ya estaba preparado. Y Rebeca también estaba preparada. Si ustedes piensan que están preparados para casarse, a lo mejor Dios piensa diferente. ¿Están ustedes dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Porque tal vez la voluntad de Dios nos sorprenda. Tal vez no sea lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. ¿Qué tal si tienes que cambiar de planes? Tienes que echar por tierra todos los planes que ya hiciste. Dicen algunos, yo no puedo creer que Dios se oponga a que yo haga esto. Eso es lo que tú crees. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Una voluntad dispuesta. Estar dispuestos a lo que sea. Y eso es lo que Eliezer pedía de la candidata, una voluntad dispuesta. Le demostró a ella con sus hechos que ella tenía una voluntad dispuesta. Eliezer estaba observando a Rebeca, estaba atento a lo que ella hacía. ¿Pero por qué estaba atento? Porque estaba esperando la respuesta a su oración. O sea, nosotros debemos estar esperando la respuesta. Eso es fe. ¿Ustedes serían capaces de pedirle a Dios una señal acerca del posible candidato o candidata a casarse con ustedes? Dios sabe si queremos hacer su voluntad. A Él no lo podemos engañar. Ustedes pueden orar y pueden decirle a Dios, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, pues eso se oye bonito, pero ¿de veras? ¿De veras quieres hacer la voluntad de Dios? Una buena oración sería decirle a Dios, Señor, si tu voluntad no me gusta, yo la voy a hacer de todos modos, aunque no me guste. ¡Wow! Solamente un creyente verdadero y que ha madurado es capaz de decirle eso a Dios. Que le dijéramos a Dios, Señor, yo no me quiero equivocar, no quiero ofenderte, no quiero hacer algo que me perjudique a mí ni que perjudique a otros, yo quiero hacer tu voluntad. Hay personas que toman decisiones, ¿saben? ¿Basándose en qué? En cosas fáciles, en algo que no traiga problemas ni riesgos. Pero eso no está bien. Miren, vean en Hechos, en el capítulo 21.
Hechos 21:10. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vean, todavía estaba en vigor el oficio profético, ya iba menguando, pero todavía había algunos por ahí. Quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los judíos. Gentiles. Manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, creyeron lo que dijo el profeta. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ven, Pablo pudo haber pensado: si voy a Jerusalén a evangelizar y me van a encerrar, entonces no es la voluntad de Dios que vaya. No, él tomó la decisión de ir, aunque ya Dios le había dicho que lo iban a encerrar. Vamos a suponer que ustedes van a ir a evangelizar aquí en San Pedro Tultepec, y que un ángel se les apareciera y les dijera: ¿sabes qué? Si vas a ir a evangelizar, te van a matar. ¿Irían? De todos modos, wow, eso es lo que hizo Pablo. O sea que él se arriesgó, sabía que había el riesgo. Vean 2 de Corintios, capítulo 11. Son ministros de Cristo, 23. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los etcétera. Ustedes conocen todo este pasaje. Todo lo que Pablo sufrió por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca fue fácil seguir a Cristo. Nunca. Si somos cobardes y nos negamos a hablar, no tendremos problemas, pero con Dios los tendremos. Es más, ¿saben una cosa? Aún hasta al dar una ofrenda estamos corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos alcanza. Señor, pero si doy una ofrenda, a lo mejor no me alcanza, pues mi hijo necesita. Es un riesgo ofrendar, pero no es un riesgo que vale la pena correrlo. Hay personas que corren riesgos innecesarios. Por ejemplo, un creyente que se pone a evangelizar en su empresa, en la fábrica donde trabaja, y luego lo corren del trabajo. Lo corren por andar evangelizando, pues no está bien. El patrón no le paga por evangelizar, le paga por trabajar. No evangelices en tu trabajo, evangeliza cuando salgas de trabajar, no adentro. El patrón te paga porque trabajas, no porque evangelices. Entonces, si te corre porque evangelizas, qué bueno que te corrieron, te lo mereces. Eso es correr un riesgo innecesario. Perdiste tu trabajo a lo tonto. Pero si nos arriesgamos para glorificar a Dios, Él estará con nosotros. Ven el Salmo 91. Ven el versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Saben qué? Podemos sentir la presencia de Dios tan real como una sombra, como dice aquí. O sea, si nos acercamos a Él constantemente, podemos llegar a sentir su presencia como si fuera una sombra. O sea, donde fuéramos, donde vayamos, como si, bueno, cuando vamos caminando, pues nuestra sombra nos va siguiendo. Pues así será con Dios. Sentiremos como que Dios está detrás de nosotros o a un lado de nosotros. Ahora, si ustedes van a evangelizar
y sienten que Dios está cerca de ustedes, ¿no van a evangelizar? Obedecer a Dios siempre trae riesgos. Hubo misioneros que sufrieron terriblemente, que murieron por servir a Dios. Ellos sabían a lo que se exponían, porque pues a cuántos misioneros ya habían matado antes. Ellos decían, si yo voy a mí también me pueden matar, pero no les importó. Debemos aprender a confiar en Dios en medio de los peligros. Dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Debemos aprender a confiar en Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ven, si Dios quiere librarnos de la peste, nos librará. Hubo pestes en Europa, pestes en África, donde hubo creyentes que fueron librados de la muerte. Hubo creyentes moravos que se metían con los, con los leprosos para evangelizarlos. Dices, total, si me pega la lepra, pues me muero, pero yo quiero ser un medio de salvación para esos pobres leprosos. Y muchos llegaban ahí, evangelizaban a los leprosos y no se contagiaban. Si Dios quiere librarnos, nos libra, y si quiere llevarnos, pues nos lleva. ¿Cuál es el problema? Dice en el versículo 3: Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Es el diablo. El lazo es una trampa. O sea, Dios nos puede librar de las trampas del diablo. Si vamos a evangelizar, a lo mejor alguien nos pone una trampa, pero Dios puede librarnos si quiere. Y vean lo que dice el 4: con sus plumas te cubrirá. Vaya, este no sería un antropomorfismo, ¿sería qué? ¿Cómo se le llamaría esto? Porque Dios no tiene plumas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Vaya que si no. Escudo y adarga es su verdad. Ustedes saben para qué sirve la adarga, ¿no? La adarga sirve para atacar, el escudo para defenderte. ¿Cómo? Con tu verdad. Si tú estás confiando en la verdad de Dios, Él estará contigo. Él te defenderá. Y dice el 5: no temerás el terror nocturno. Ven, hay peligros en la noche que ni cuenta nos damos, o podríamos darnos tal vez. Sí les he contado, ¿no? Que Tomás una vez, allá en Nicaragua creo, no estoy tan seguro si fue en Nicaragua o en Guatemala, llegó a las 2, 3 de la mañana y le tocaron en la puerta. Y dice, pues, ¿quién me está tocando? Y sale, y era una mujer que se quería meter. Y dice, sáquese. No, hombre, ha de haber dicho, yo sé que está un gringo, debe traer dolaritos. ¿Cómo ven? No, hombre, en cualquier momento caeremos en una trampa. Y dice el 5 al final: ni saeta que vuele de día. Pues ya no vuelan saetas hoy día, pero pues balas perdidas sí. No, nos puede caer una bala perdida donde menos pensamos. ¿Sí supieron que allá en la Ciudad de México a un niño que estaba en el cine con su mamá le cayó una bala de arriba? ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? ¿Por dónde entró la bala? ¡Pum! Es increíble. Pero pues Dios sabe por dónde andan las balas perdidas. Vean lo que pasen hasta el versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dicen algunos que este salmo habla de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. ¿Cómo ven? O sea, en la gran tribulación van a morir muchos cristianos, pero muchos no. Entonces, aquí donde dice el 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, ¿puede referirse a eso? Dice, mas a ti no llegará si quiere. O sea, si Dios quiere librarte, pues te le va a librar. Ahora, en la gran tribulación también va a haber muchas pestes. Y dice al final de 3, Él te librará de la peste destructora. O sea que Dios podrá librarnos de la peste en la gran tribulación si a Él le place. Él es todopoderoso. Y dice en el 13, sobre el león y el áspid pisarás. Tanto el león como el áspid son símbolos de Satanás. Dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. El dragón también es un símbolo de Satanás.
Hay un video en internet que habla acerca de los dragones. ¿Saben ustedes? Los dragones sí existieron. Fueron seres de la época de los dinosaurios. O sea, que echaban fuego por la boca, literalmente. Es más, en todas las culturas se habla de los dragones. No crean que porque es un símbolo de los chinos, nomás los chinos creen en los dragones. No, en todas las culturas se habla de los dragones, pero que dejaron de existir. Y ese dragón es un tipo del diablo que echa fuego por la boca. Si ustedes dicen, no, ahí hay peligro, ahí hay un dragón, ahí hay un áspide, ahí mejor ni me meto, no. Si nos arriesgamos en medio del peligro, Dios puede salvar a una persona. O sea, si ustedes van a tomar una decisión que parece no ser conveniente, eso no significa que no deban tomarla. Si es pecaminosa, pues obviamente no deben tomarla, ¿no? Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios absolutamente. Vean en Proverbios, en el capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no te apoyes en ti mismo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, aunque ya empezaste a caminar y el camino está chueco, Él lo va a enderezar. Él sacará bien del mal. Un creyente que tiene poca fe puede pensar, si doy una ofrenda, a lo mejor el dinero no me alcanza. Pero hay inconversos que tienen mucho dinero y no están contentos. Nuestro gozo no puede depender del dinero. Si solamente estamos contentos teniendo dinero, no, eso quiere decir que no hemos aprendido nada. Una persona que no puede confiar en Dios en lo material, díganme, ¿va a confiar en Dios en lo espiritual? Pues es imposible. Si no podemos confiar en lo material, mucho menos en las cosas que son más importantes. Si tú no ofrendas y crees que eso es prudencia, pues a lo mejor es imprudencia. ¿No dice la palabra de Dios que somos soldados? Ven, ser soldados es muy arriesgado. En cualquier momento vas a la guerra. Un soldado no puede ser cobarde, y un soldado cristiano pues mucho menos. Vean, un soldado que va a la guerra y es cobarde, se expone a sí mismo y expone a los demás. A los cobardes los matan, los fusilan. ¿Se acuerdan de este, cómo se llama, David, cuando se enfrentó a Goliat? ¿Se acuerdan que vio que venía Goliat y qué hizo él? ¿Se fue haciendo para atrás Goliat? No, corrió hacia Goliat. En lugar de huir de Satanás, debemos correr hacia él. Nada de mostrarle miedo. Goliat, caray, está chamaquito, pero mira lo que valiente es. Se debe haber sorprendido del valor de David. O sea, hay un dicho que dice que la mejor defensa es el ataque. Pues sí es cierto. Los cristianos siempre tenemos oposición. Tenemos que tener oposición. Entonces, si estamos en medio del peligro, nada de huir, tenemos que ir adelante. Si están aquí los alemanes y yo tengo aquí mi rifle y allá están ellos con el suyo, pues yo voy a correr hacia ellos y si me matan, pues es mejor que me maten los alemanes y no que me maten mis compañeros por cobarde. ¿Se acuerdan de Nehemías cuando fue a reconstruir el muro? Los enemigos trataron de meterle miedo, pero se le prendió el foco a Nehemías. Dice, no, el diablo está detrás de estos. Y el diablo es el que nos quiere meter miedo. Debemos pedirle a Dios que nos dé valor. ¿Se acuerdan cuando Pedro empezó a caminar sobre las olas? Sintió miedo de repente. ¿Pero por qué miedo? ¿No Cristo ya le había dicho, ven? Si ya le dijo Cristo, ven, pues debía de seguir caminando, pero por estar viendo hacia abajo le dio miedo. Cuando él empezó a caminar sobre las aguas, las olas ya estaban amenazadoras ahí. No, eso no ocurrió después. Si Cristo nos ha llamado, debemos ser valientes, que Dios nos ayude. El enemigo, cuando ve que somos esforzados y valientes, es cuando se empieza a preocupar por nosotros. Digámoslo de esa manera.
El diablo nos verá como sus enemigos. Ay, va otra vez a evangelizar. ¿Cómo lo odio? En tiempos de... Cuando las cosas marchaban bien, hubo personas que se bautizaron. Pero ¿saben qué? Sin ser convertidos. Y cuando llegaron las persecuciones, volvieron atrás. Cuando vinieron las persecuciones, se retractaron y negaron a Cristo. O sea, se bautizaron cuando las cosas eran fáciles, y cuando se pusieron difíciles, negaron a Cristo. Seguir a Cristo siempre será riesgoso. Allá en aquellos tiempos, los que seguían a Cristo ya sabían a lo que se exponían. Cuando una persona se bautizaba, decía: pues hoy me estoy bautizando y a lo mejor mañana me apresan, a lo mejor mañana me encierran y me azotan o me matan. ¿Tú te bautizarías si creyeras que podrías morir un día de estos? Pero si decimos ser cristianos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo es nuestro dueño. A Él es al que tenemos que agradar y servir. Cristo no va a aceptar de nosotros una entrega a medias. Le pertenecemos completamente. Él tiene que tomar el control de nuestras vidas. O todo o nada. Dicen algunos: no, ustedes los cristianos son unos fanáticos. Bueno, si tú dices que ser fanático es entregarle mi vida a Cristo y obedecerle en todo, ok, soy fanático. Pero Cristo lo dijo: el que no está conmigo, está contra mí. Si tú no quieres obedecerle, le estás desobedeciendo. Si no le obedeces a Él, estás obedeciendo al diablo. Así de sencillo. Si confiamos en Dios, Él no nos dejará avergonzados. ¿Saben quiénes serán los que se avergonzarán? Los que confían en sí mismos. Dios es digno de toda nuestra confianza, Cristo. Que Dios nos enseñe a confiar solamente en Él. Entreguémosle completamente nuestras vidas a Él, que nada haya en nosotros que nos pertenezca a nosotros. De todos modos, pues, le entregamos nuestra vida o no, a todos modos le pertenece, pero pues más nos vale entregársela de buen modo, ¿no? De buena gana. Oremos.